El millonario miró el viejo pozo con desprecio, riéndose de la osadía del chico pobre. ¿De verdad crees que esto me hará volver a caminar?, se burló. Pero cuando se acercó al borde, algo atrapó sus piernas. Lo que ocurrió después no solo lo dejaría en silencio, sino que revelaría un secreto que jamás habría podido imaginar. Gregorio Rodríguez era un hombre que exhalaba arrogancia, incluso antes de abrir la boca. El brillo frío en los ojos, el tono seco de la voz y la manera calculada de mover las manos, todo en él recordaba a alguien que se había acostumbrado a mandar y ser obedecido sin cuestionamientos. Había sido un hombre temido en los lujosos salones del mercado financiero, pero desde el accidente de helicóptero, 8 años atrás, su imagen se resumía en un hombre de traje impecable, sentado en una silla de ruedas. No era solo el cuerpo el que estaba paralizado, era el alma, endurecida por el orgullo y la negativa a mirar hacia atrás. Aquella tarde sofocante viajó a una pequeña aldea olvidada, donde planeaba evaluar discretamente una inversión. Las calles eran de adoquines desgastados, las casas sencillas mostraban ventanas de madera descascarada y la ropa se secaba al viento en tendederos improvisados. Gregorio desentonaba como una estatua de mármol en medio de la plaza de tierra, traje alineado, reloj dorado brillando y una mirada que examinaba todo con frialdad. Al entrar al restaurante de la esquina, ignoró las miradas curiosas de los habitantes y pidió el platillo más caro del menú, como si quisiera reafirmar que pertenecía a otro mundo. El ambiente era acogedor para los demás, olor a comida casera, niños corriendo entre las mesas, risas que se escapaban por la puerta abierta. Para Gregorio, sin embargo, todo parecía ruido molesto. Masticó en silencio, revisó el reloj repetidas veces y dejó el plato casi intacto. En cuanto terminó, llamó al mesero con un gesto seco y pidió la cuenta sin siquiera levantar la vista. No había espacio para amabilidades en su universo. Cuando salió del restaurante, el sol de la tarde golpeó de lleno sobre su piel pálida. Fue en ese momento que un niño delgado apareció casi como si lo estuviera esperando. Llevaba un pequeño ramillete de flores marchitas, los pétalos aplastados por el tiempo. Pero había algo en aquella sonrisa abierta que iluminaba la calle. «Buenas tardes, señor. ¿Acepta una flor?», dijo el chico, extendiendo la mano con humildad y confianza al mismo tiempo. Gregorio apretó la mandíbula y respondió con desdén: «¿Flor? ¿Cree que tengo tiempo para eso? Vaya a vender esas cosas a quien necesite adornar la mesa». Su voz cortó el aire como una navaja, y el niño, por un instante, quedó en silencio. Pero no retrocedió. Se acercó aún más, levantando la flor a la altura de los ojos del hombre. «A veces una flor no adorna solo la mesa, adorna el corazón», dijo con simplicidad. Gregorio soltó una carcajada sarcástica, demasiado alta para aquel lugar tranquilo. «¿Piensas que tengo cara de alguien que necesita poesía? Soy un hombre práctico. Dinero, contratos, resultados. Eso sí cambia vidas». Bruno, como se llamaba, mantuvo la mirada firme. Sus ojos oscuros tenían un brillo extraño, de alguien que parecía cargar más años de los que realmente tenía. «Si usted quiere volver a caminar, yo puedo mostrarle el camino». La risa de Gregorio cesó instantáneamente. Se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, y disparó. «Repítelo. ¿Qué dijiste?» Bruno no dudó. «Yo sé de un lugar. Él ayuda a quienes cargan una culpa verdadera». Un frío recorrió la espalda de Gregorio. Sintió las manos sudar, pero lo disimuló, regresando al tono sarcástico. «¿Culpa? Escucha, muchacho. Yo no le debo nada a nadie. Ese teatrito puede conmover a quien no tiene dónde caerse muerto, pero conmigo no funciona». Forzó una sonrisa cruel y sacudió la cabeza. «Solo quieres sacarle dinero a alguien como yo. Debe ser eso, una actuación barata». Pero el niño no se movió. Permaneció firme, las flores aún extendidas, como si no temiera las palabras afiladas que le lanzaban. «Yo no quiero su dinero, señor. Solo quiero que vea lo que lleva dentro de sí».
Las palabras eran dichas con calma, sin prisa, y el silencio que quedó después parecía más fuerte que cualquier ruido. Gregorio desvió la mirada, irritado con la sensación incómoda de estar siendo desnudado por dentro. Gregorio intentó alejarse del restaurante como quien huye de una sombra incómoda. Giraba las ruedas de la silla con fuerza, casi con rabia, como si pudiera aplastar bajo los neumáticos aquella extraña sensación que el niño había sembrado en su pecho. Pero cada metro recorrido parecía pesado, como si las palabras del chico resonaran dentro de sus huesos. «Si usted quiere volver a caminar, yo puedo mostrarle el camino», murmuraba entre dientes, maldiciendo su propia debilidad. «Camino, se culpa, tonterías de niño», repetía para sí, intentando reírse de aquello. Aún así, la voz suave del muchacho sonaba más fuerte que todos los ruidos de la calle. Fue entonces cuando se detuvo bruscamente. Sintió una punzada en el pecho, no de dolor físico, sino de un malestar emocional que no sentía desde hacía años. Las manos le temblaron sobre las ruedas y cerró los ojos por un instante. La escena del niño parado con las flores, mirándolo sin miedo, regresaba como una pintura viva. Gregorio abrió los ojos y, contra su voluntad, murmuró: «¿Qué demonios? ¿Quién te crees que eres, muchacho?». Como si fuera jalado por un hilo invisible, giró la silla y encontró a Bruno aún allí, inmóvil, con la misma calma en la mirada. El niño sonrió, como si ya supiera que él volvería. «No necesita huir de mí. El lugar no está lejos. Si confía, yo le muestro». Gregorio entrecerró los ojos, desconfiado, y respondió con ironía: «¿Y si es una trampa? ¿Me llevas a algún callejón para robarme? Ya vi ese truco antes». Bruno negó con la cabeza, levantando levemente las flores como un gesto de paz. «No quiero nada de usted, solo que mire». El silencio entre los dos fue tan pesado que Gregorio se sintió sin salida. Bufó fuerte y giró la cabeza, exasperado. «Está bien, muéstrame ese supuesto lugar. Quiero ver hasta dónde llega tu farsa». Siguiendo al niño, Gregorio atravesó calles estrechas y llenas de grietas. Las casas humildes parecían observarlo en silencio, con puertas entreabiertas y ojos curiosos tras las cortinas. El aire olía a tierra mojada y leña quemada, y cada vez que la silla rechinaba sobre las piedras irregulares, él se preguntaba qué, al final, estaba haciendo allí. Bruno caminaba adelante, pasos ligeros, casi danzantes, como quien conocía el camino de memoria. De vez en cuando volteaba, asegurándose de que Gregorio lo siguiera. «¿Tiene miedo?», preguntó en tono sereno. El billonario replicó con sarcasmo: «¿De ti? No me hagas reír. Solo tengo curiosidad de ver qué truco barato vas a inventar». Después de algunos minutos, llegaron a un espacio amplio en el corazón de la aldea. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Unos pocos árboles rodeaban un claro donde reinaba el silencio. Allí se erguía un pozo antiguo, de piedras desgastadas y musgo escurriendo por los bordes. Una ligera neblina flotaba sobre la abertura y el aire alrededor parecía vibrar con una energía inexplicable. Gregorio arqueó la ceja, incrédulo. «¿Es esto? Todo este misterio para traerme frente a un agujero lleno de agua sucia». Su voz cargaba burla, pero había un leve temblor escondido en ella. Bruno no respondió de inmediato. Se acercó al pozo e hizo un gesto para que Gregorio se aproximara. «No es un agujero cualquiera, es el pozo de la cura, pero no muestra nada a quien no tiene el valor de mirar». Gregorio rodó la silla hasta la orilla, inclinándose apenas lo suficiente para ver la superficie del agua. Pretendía reírse de nuevo, burlarse, pero las palabras murieron en su garganta. El agua reflejaba su imagen, pero no la de un hombre preso. El reflejo mostraba a Gregorio de pie, erguido, sonriendo como hacía años no lo hacía, con los brazos abiertos, como si se llamara a sí mismo a entrar. El billonario abrió los ojos de par en par, el corazón latiendo como un tambor. «¿Qué es esto?», murmuró, casi sin voz. Bruno se acercó con calma, colocando la mano sobre su hombro. «Es usted».
Pero no ese que se esconde tras la silla, es lo que aún puede ser, si tiene el valor de enfrentar lo que lleva por dentro. Gregorio sintió un calor recorrer sus piernas muertas, un cosquilleo que no sentía desde antes del accidente. Jadeó, asustado, e intentó apartarse, pero la sensación solo aumentaba. El miedo se mezclaba con algo que no quería admitir. Esperanza. Esto es un truco, ¿no? Una ilusión cualquiera, un reflejo distorsionado. Balbuceaba, pero la voz no sostenía su propia duda. Fue entonces que sintió algo que lo jalaba de las piernas, una energía invisible, irresistible, que parecía sujetarlo y arrastrarlo hacia adelante. Todo su cuerpo tembló, los ojos se agrandaron y, incapaz de resistir, Gregorio se inclinó hacia adelante, cayendo dentro de la fuente con un grito ahogado que resonó en el claro. La inmersión no fue solo física. El agua lo envolvió como un velo, fría y al mismo tiempo ardiente, y sintió que algo dentro de él estaba siendo arrancado. No había ruido de agua, solo el latir de su propio corazón. Y en el instante en que se hundía, comprendió que el pozo no era un lugar común, era un espejo del alma, un portal hacia aquello que había enterrado durante años, y por más que quisiera luchar, entendió que ya no había retorno. Intentó abrir los ojos, pero no había oscuridad ni claridad. Había imágenes, como si el agua estuviera hecha de recuerdos. Primero vino el sonido distante de una risa femenina, dulce y cargada de inocencia. Su pecho se contrajo. Delia, susurró, y el nombre salió como un sollozo, como si hubiera estado atrapado durante años en su garganta. La visión se abrió frente a él, como un escenario. Allí estaba Delia, su secretaria, la joven que durante años cuidó de su agenda con dedicación hasta que la relación profesional se transformó en encuentros escondidos, besos furtivos, noches en que la barrera entre patrón y empleada se disolvió. Ella aparecía con el cabello suelto, los ojos vibrando de esperanza, sosteniendo un examen en las manos. Vio el momento en que ella le reveló, sonriendo entre lágrimas, que estaba embarazada. Recordó las palabras que él dijo, duras como hierro. Esto arruinará mi carrera. No entiendes, Delia, no puedo tener un escándalo ahora. El sonido de su propia voz resonaba en el agua, cruel, distante, pero también insoportablemente real. La escena cambió, más intensa. Gregorio se vio detrás de su escritorio de caoba, el cheque ya firmado, deslizándolo con frialdad. Toma esto y desaparece. Es lo mejor que puedo hacer por ti. Delia lloraba, rechazando, suplicando. Yo no quiero tu dinero, Gregorio. Solo quiero que reconozcas a nuestro hijo, que no lo dejes crecer sin padre. Él desviaba la mirada, como si no soportara encarar la humanidad de ella. Cuando insistió, su paciencia explotó. Frente a los demás empleados, levantó la voz y la despidió delante de todos, como quien aplasta a un insecto. Estás despedida. Toma tus cosas y lárgate de mi vista. La humillación marcó la mirada de ella, que salió con la dignidad destrozada. Las cartas comenzaron a aparecer, flotando a su alrededor, escritas por Delia con una caligrafía temblorosa. Palabras de súplica. Él te necesita. No lo hago por mí, lo hago por nuestro hijo. Bruno pregunta por su padre todos los días. Gregorio extendía las manos, intentando apartar aquellas hojas empapadas, pero cuanto más lo intentaba, más lo rodeaban, pegándose a su piel. El sonido de llamadas telefónicas resonaba, timbres insistentes, siempre rechazados. Se veía a sí mismo presionando el botón de colgar, una y otra vez, sin escuchar nunca al otro lado. Entonces, llegaron imágenes aún más dolorosas. Delia sola, cargando bolsas pesadas, trabajando en empleos humildes para mantener a su hijo. La tos constante revelaba una enfermedad que la consumía poco a poco. En otra visión, entraba en una notaría, intentando registrar al niño con el apellido de Gregorio,
pero era rechazada por la falta de reconocimiento paterno. Luego se sentaba en bancas de madera fría, escribiendo más cartas, siempre con la esperanza de que él finalmente aceptara mirar a su hijo. Cada rechazo de él era como un cuchillo girando más profundo. La siguiente escena lo destrozó. Delia, abatida por la enfermedad, acostada en una cama sencilla, abrazando a Bruno, un niño delgado, de ojos grandes y silenciosos. Vio al chico apretar la mano de su madre, preguntando, ¿y mi papá, mamá? ¿Él todavía va a venir? Y Delia, con lágrimas corriendo, acariciando el cabello de su hijo, sin respuesta. El corazón de Gregorio explotó en dolor. Intentó gritar, pero el agua lo llenaba, transformando sus alaridos en burbujas. Intentó nadar lejos, pero cada movimiento lo hundía más en las imágenes. Era como si el pozo fuera un tribunal y su propia alma estuviera en juicio. El peso de la culpa se volvió físico. Cadenas invisibles surgieron, enredándose alrededor de su cuerpo, arrastrándolo hacia abajo. Cuanto más luchaba, más las cadenas apretaban, clavándose en su carne como recuerdos que jamás podrían ser borrados. El rostro de Bruno apareció frente a él, no como estaba ahora, sino como un niño pequeño sentado solo en una calle oscura, sosteniendo una pelota vieja y mirando a la nada. Gregorio sintió que el pecho se le desgarraba por dentro. Ese es el hijo que negaste. Ese es el hijo que creció sin padre porque elegiste el silencio. Lágrimas mezcladas con el agua le ardían en los ojos. Por primera vez en años, Gregorio no podía esconderse tras la arrogancia ni las excusas. Estaba desnudo, despojado, sin los muros de riqueza y poder que había construido a su alrededor. Vio su vida de conquistas transformarse en cenizas ante la imagen de un niño creciendo solo. La culpa, que siempre había negado incluso para sí mismo, ahora era ineludible. Quiso pedir perdón, pero no tenía voz suficiente. Lo único que pudo hacer fue dejar que las lágrimas se mezclaran con la corriente. Y entonces, en una fracción de segundo, todas las imágenes colapsaron en una sola. Bruno, el niño de las flores, mirándolo con los mismos ojos que Delia tenía en el pasado. La mirada no era de odio, sino de algo más doloroso, una mezcla de esperanza y juicio. Gregorio sintió todo el cuerpo estremecer. Las cadenas comenzaron a hundirlo aún más. En el fondo del pozo, entre el dolor y la desesperación, comprendió al fin, aquel no era solo un encuentro místico. Era el ajuste de cuentas de toda una vida. Gregorio emergió del pozo como si hubiera renacido. El aire entró en sus pulmones con violencia, como si nunca antes hubiera respirado. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de conmoción. El agua corría por su rostro, mezclada con las lágrimas que ya no sabía distinguir si eran del chapuzón o del dolor. Los ojos le ardían, el pecho parecía a punto de explotar. Al levantar la cabeza, encontró a Bruno parado justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando con la paciencia de quien sabe que ese momento llegaría. La voz de Gregorio salió rota, ronca, casi irreconocible. «Te vi», balbuceó, intentando encontrar fuerza en sus propias palabras. «Vi a tu madre. Yo la eché de mi vida. Le pagué para que se fuera. La humillé delante de todos. Y también te vi a ti». La garganta se le cerraba con cada frase, como si hablar fuera cargar piedras dentro de la boca. Por un instante, parecía que el hombre poderoso se hacía pedazos frente a un simple niño. Bruno no se movió. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban bajo la suave luz que se filtraba entre los árboles de la aldea. «Lo sé, señor», dijo con calma, aunque la voz cargaba un peso casi insoportable para un niño. «Ella me lo contó antes de partir. Crecí sabiendo que mi padre estaba vivo, pero que eligió olvidarse de mí». Gregorio sintió un nudo formarse en su garganta, tan espeso que apenas podía tragar. El niño respiró hondo,
las manos temblando levemente, y concluyó: «Yo soy su hijo». Las palabras cayeron como truenos en el corazón del billonario. Abrió los ojos de par en par, retrocediendo instintivamente, como si hubiera recibido un golpe. «No, no puede ser», murmuró, aunque en el fondo ya sabía que era verdad. El rostro de Bruno, la firmeza en su mirada, eran reflejos vivos de Delia. El recuerdo de su sonrisa, de los ojos llenos de ternura, era imposible de negar. Gregorio intentó llevarse las manos al rostro, pero todo su cuerpo parecía paralizado por el peso de la revelación. «Eres mi hijo», repitió, esta vez en un susurro cargado de dolor, como quien se rinde. «Y yo te abandoné». En ese instante, Bruno no pudo contener las lágrimas. Su voz, antes calma, se quebró como vidrio. ¿Tiene idea de lo que es crecer sin padre? ¿Ver a los otros niños siendo recogidos en la escuela mientras yo volvía solo a casa? ¿Escuchar a mi madre llorar en la noche pidiéndole a Dios que usted cambiara de idea? Soñé tantas veces con verlo llegar, pero nunca vino. Llegué a creer que no era digno de amor, que había algo malo en mí. Usted me negó no solo como padre, sino como persona. Cada palabra era una daga atravesando a Gregorio. Intentó resistir, pero cayó de rodillas frente al niño, sin importarle el lodo que ensuciaba su traje caro. «Perdón», murmuró entre sollozos. «Fui cobarde, fui ciego. No supe lidiar con el miedo, y los destruí a los dos. Bruno, hijo mío, perdóname. Daría todo por volver atrás, por rehacer cada decisión. Yo fallé como hombre, y aún más como padre». Las lágrimas corrían sin control, y trató de sujetar las manos de Bruno, como quien busca un pedazo de vida para no ahogarse en su propia culpa. Bruno respiró hondo, apartando levemente las manos, la mirada cargada de dolor, pero también de una extraña firmeza. Se limpió las lágrimas del rostro y, con una madurez que parecía pesar años de más sobre sus frágiles hombros, respondió: «No basta con decir que se arrepiente, Señor. No basta con querer volver a caminar. Si quiere ser mi padre, entonces demuestre que es mi padre fuera del pozo también». La voz ahora era grave, cortante, pero escondía una chispa de esperanza, como si esperara que, por primera vez, Gregorio realmente cumpliera lo que decía. Gregorio lo miró fijamente, sin poder responder de inmediato. Sintió el corazón latir como nunca antes, el cuerpo debilitado frente a un niño que, paradójicamente, parecía más fuerte que él. Las imágenes del pasado aún resonaban, pero ahora estaban frente a una nueva exigencia. No se trataba solo de recuperar las piernas. El verdadero desafío era recuperar algo que jamás había tenido, el derecho de ser padre. Y en ese instante, el billonario comprendió que la caída al pozo había sido solo el inicio. La verdadera prueba acababa de comenzar. Gregorio quedó en silencio después de escuchar la sentencia de Bruno. Las palabras del niño resonaban como martillazos en su mente. «Demuestre que es mi padre fuera del pozo también». Aquellas frases pesaban más que cualquier contrato, más que cualquier derrota en el mercado. Respiraba con dificultad, el pecho agitado, y sentía que cada lágrima que caía no era suficiente para limpiar la suciedad de toda una vida. Las piernas, que por un instante habían respondido, flaquearon como si le recordaran que nada sería fácil. Cayó de nuevo en la silla, exhausto, como un hombre que necesita reaprender incluso a respirar. Bruno lo observaba en silencio, con una postura firme que parecía desentonar con su edad. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia cargaba autoridad. Levántese si puede, pero sepa que cada paso solo tendrá valor si es verdadero. Gregorio intentó ponerse de pie, apoyándose en los brazos de la silla. Sintió los músculos temblar, un calor extraño subiendo por las piernas, pero al mismo tiempo un peso invisible lo jalaba hacia abajo. El primer paso fue corto, vacilante, como un bebé aprendiendo a caminar.
Estuvo a punto de caer, pero Bruno extendió la mano y lo sostuvo con firmeza. Ese gesto simple fue devastador para el billonario. Durante años había creído que extender la mano era signo de debilidad. Ahora un niño lo sostenía. «Tú me das tu fuerza, y yo no te di nada a cambio», murmuró con la voz entrecortada. Bruno solo respondió: «La fuerza no es dar órdenes, es cargar juntos». Esas palabras penetraron hondo, más que cualquier discurso motivacional o consejo empresarial que Gregorio hubiera escuchado en su vida. Supo, en ese instante, que estaba frente a un aprendizaje completamente nuevo. Los días siguientes se transformaron en pruebas. Bruno lo llevó a conocer a los habitantes de la aldea, hombres y mujeres que llevaban una vida sencilla, pero llena de dignidad. Gregorio se vio obligado a sentarse entre ellos, a escuchar historias que jamás habría escuchado dentro de sus oficinas lujosas. Conoció al albañil que trabajaba incluso con las manos callosas y partidas, a la mujer que cocinaba para decenas sin quejarse nunca, al niño que ayudaba a su madre en el mercado en lugar de jugar. Cada encuentro era una lección, cada mirada un espejo que le mostraba cuánto había ignorado la humanidad a su alrededor. La transformación no fue inmediata. En varias ocasiones, Gregorio recaía en viejos hábitos, intentaba imponer su autoridad, hablaba desde arriba y en el mismo instante sentía las piernas flaquear, como si el cuerpo respondiera a la arrogancia. Hubo un momento en que casi cayó en público, con todas las miradas sobre él, y la vergüenza lo consumió. Bruno solo lo observaba, sin ironía, pero con firmeza. No sirve fingir. Cada mentira te derriba, cada orgullo te paraliza. Esas palabras se convirtieron en una sentencia viva. Con el tiempo, comenzaron a surgir pequeños gestos. Gregorio aprendió a reparar techos junto a los hombres de la aldea, ensuciándose las manos de barro y sangre cuando un corte inesperado lo alcanzó. Preparó comidas sencillas en la cocina comunitaria, quemándose los dedos pero riendo por primera vez en años al escuchar a Bruno bromear: «Ni siquiera sabes cortar una cebolla, papá». Plantó semillas en el huerto, regándolas con paciencia, descubriendo que esperar a que algo creciera exigía más disciplina que firmar cualquier cheque millonario. A cada gesto sincero, sus piernas ganaban firmeza. Los pasos antes inseguros se volvieron más largos, hasta que lograba caminar solo algunos metros. Pero el mayor milagro no estaba en andar. Estaba en ver la mirada de Bruno suavizarse poco a poco, como si cada paso fuera también un ladrillo en la reconstrucción de la confianza entre ellos. Gregorio comprendía que no bastaba con ser fuerte físicamente, necesitaba ser constante, humano y presente. Por primera vez descubrió que no era el dinero lo que construía puentes, era el amor traducido en acciones. Gregorio creía que poco a poco la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Cada paso dado, cada tarea sencilla aprendida, era como arrancar una piedra del muro que había construido a su alrededor. Bruno siempre estaba cerca, a veces sonriendo con ternura, a veces reprendiendo con firmeza, como si fuera él el adulto encargado de moldear a ese hombre roto. La relación entre los dos, antes marcada por la desconfianza y el silencio, comenzaba a florecer en algo nuevo, algo que Gregorio nunca había osado imaginar: complicidad. Y fue justamente en ese momento de aparente luz cuando la sombra más cruel cayó sobre ellos. Todo empezó de forma sutil. Una mañana, mientras ayudaban en el huerto comunitario, Bruno soltó la azada y llevó la mano a su frente. «Solo estoy un poco mareado», dijo, intentando disimular con una sonrisa. Gregorio no le dio mucha importancia, pensando que era solo cansancio. Pero al día siguiente, cuando el niño cayó de rodillas en medio de la plaza, el billonario corrió como nunca antes había corrido. «¡Bruno! ¡Háblame!», gritaba, sacudiendo el frágil cuerpo del muchacho. Los habitantes de la aldea se acercaron y el pánico llenó el pecho de Gregorio como un incendio. El médico local fue llamado deprisa.
un hombre sencillo, de mirada cansada, que examinó a Bruno con delicadeza. Después de algunos minutos en silencio, habló en tono grave. Él sufre de una enfermedad degenerativa, avanzada. Su cuerpo ha estado luchando por años, pero ya no resiste mucho más. Las palabras cayeron sobre Gregorio como una sentencia de muerte. Abrió los ojos, incrédulo. No, esto no puede estar bien. Él es fuerte, sonríe todos los días. Él no puede estar enfermo así. El médico solo bajó la cabeza, incapaz de ofrecer esperanza. Desesperado, Gregorio sujetó la mano de Bruno, sudando frío. Voy a llevarte conmigo, pagaré los mejores hospitales, los mejores especialistas del mundo. Voy a comprar el tratamiento más caro que exista. Tengo dinero, ¿entiendes? El dinero lo arregla todo. Las lágrimas ya corrían y su voz se mezclaba con un sollozo contenido. Pero Bruno, aún frágil, levantó los ojos llenos de lágrimas y apretó suavemente la mano de su padre. No, señor, no es así como puede salvarme. Gregorio se estremeció. ¿Cómo que no? Puedo pagar lo que sea necesario. Puedo comprar tu vida. El niño negó con la cabeza, cansado, pero firme. Usted no entiende. La enfermedad no está solo en mi cuerpo. Es como un espejo de su alma. Mientras siga siendo el hombre que siempre fue, yo voy a morir. La única forma de salvarme es que usted cambie de verdad. El silencio que siguió fue aplastante. Gregorio, con los ojos en lágrimas, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Por primera vez, todo el dinero acumulado parecía polvo en sus manos. Sin pensarlo dos veces, levantó a Bruno en sus brazos. El cuerpo del niño parecía demasiado liviano, y eso lo aterraba, como si la fragilidad fuera la señal de que el tiempo se estaba agotando. Gregorio apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo el débil calor de su respiración en el cuello, y salió corriendo por la aldea. Las calles de adoquines resonaban bajo sus pasos desordenados, y cada rostro que aparecía en las ventanas lo miraba con una mezcla de compasión y asombro. Algunos habitantes corrieron detrás, preocupados, pero Gregorio no se detenía. Solo tenía un destino en mente. Las casas sencillas quedaron atrás mientras la noche caía lentamente, tiñendo el cielo de rojo y oro. La respiración de Gregorio era una mezcla de dolor y determinación. «Aguanta, hijo mío, aguanta solo un poco más», repetía, como si sus palabras fueran un escudo contra la muerte. Bruno, aún debilitado, abrió los ojos y susurró: «No necesitas correr tanto, solo necesitas no rendirte». Aquello desgarró a Gregorio por dentro. Cada paso parecía un acto de penitencia, como si estuviera pagando, con sudor y lágrimas, por todos los años de abandono. Cuando finalmente llegaron al espacio abierto del claro, el pozo de la cura estaba frente a ellos. La neblina parecía más densa esa noche, envolviendo las piedras antiguas como si guardara secretos ancestrales. Gregorio avanzó tambaleante hasta el borde, jadeante, y miró hacia abajo. La superficie del agua temblaba, reflejando una luz extraña que no venía del cielo. Sintió el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a estallar. Cayó de rodillas, aún con Bruno en los brazos, y lloró en voz alta, como un hombre que ya no tiene nada que esconder. Por favor, no me lo quiten», imploró hablando con el agua, con el pozo, con cualquier fuerza invisible que pudiera escucharlo. «Entrego todo. Ya no quiero nada de este mundo, solo quiero que él viva». Su voz resonó por el claro silencioso, y hasta el viento pareció detenerse. Bruno, frágil, levantó la mano y tocó el rostro de su padre. «Entonces entre conmigo. Si es verdadero, el pozo lo sabrá». Gregorio, dominado por la desesperación, cerró los ojos, respiró hondo y se lanzó con su hijo en los brazos, sumergiéndose en lo desconocido. Allí dentro, las visiones regresaron, pero esta vez no eran solo sobre el pasado. Vio dos futuros frente a sí. En uno permanecía siendo el hombre arrogante, intocable, y Bruno moría en sus brazos. En el otro, renunciaba a todo,
a las empresas, a las mansiones, a la fortuna acumulada, y se veía viviendo entre los humildes, sencillo, verdadero. En ese futuro Bruno sonreía, sano, corriendo por el campo como cualquier niño. La elección era clara pero devastadora. Con lágrimas que ardían más que el fuego, Gregorio gritó: «Renuncio a todo, dejo atrás lo que fui, todo lo que construí, solo quiero que mi hijo viva». El agua tembló a su alrededor, como si respondiera a su clamor. Y en el instante siguiente, cuando emergió de nuevo, sintió su cuerpo distinto. Sus piernas no solo funcionaban, estaban fuertes, firmes, como si nunca hubieran sido tocadas por el accidente. Pero lo que realmente importaba no era eso. En sus brazos, Bruno respiraba con calma, los ojos abiertos y llenos de vida. El milagro no estaba en el agua. El milagro estaba en la elección. Gregorio entendía, por fin, que no había sido curado para recuperar el poder, sino para aprender a vivir, a amar, a ser padre. Y en ese abrazo, con el niño rodeando su cuello, supo que por primera vez había elegido el camino correcto. Los días siguientes fueron diferentes a todo lo que Gregorio había conocido. Él, que antes vivía rodeado de lujo y halagos, ahora despertaba con el canto de los gallos y el olor a pan saliendo del horno de las casas vecinas. La mansión ya no existía. Los autos lujosos habían quedado en el pasado. Lo había vendido todo. Cada empresa, cada acción, cada centavo acumulado en cuentas millonarias fue convertido en algo nuevo. Hospitales que recibían a niños sin recursos, escuelas que abrían sus puertas a los olvidados, albergues que alimentaban a los sin voz. El nombre Rodríguez, antes asociado al miedo y a la arrogancia, ahora corría de boca en boca como esperanza. Bruno lo acompañaba en cada paso de ese cambio. En la aldea, vivían en una casa modesta de paredes sencillas, con un pequeño jardín donde comenzaban a florecer las plantas. Gregorio, acostumbrado a firmar contratos, ahora aprendía a usar martillo y clavos para arreglar su propia puerta. «Nunca pensé que fuera tan difícil clavar un clavo derecho», murmuraba, mientras Bruno reía a su lado. Aquellos pequeños momentos, que algún día le habrían parecido una pérdida de tiempo, eran ahora el bien más preciado que conocía. La transformación era visible. Gregorio caminaba por las calles de tierra, saludando a los vecinos, cargando sacos de víveres para los mayores, ayudando a los niños a cargar libros. El hombre que antes despreciaba cualquier señal de debilidad, ahora se arrodillaba para escuchar historias sencillas de pescadores, agricultores, madres cansadas. Cada gesto era una piedra retirada del muro que lo aislaba del mundo, y cada sonrisa recibida era una cicatriz siendo curada. Bruno observaba a su padre con ojos atentos, casi como si fuera un guardián. Sabía que cada paso de Gregorio era también una prueba. Había días en que el viejo hombre intentaba resurgir, una impaciencia, una respuesta dura, una chispa de orgullo. Pero bastaba mirar a su hijo para recordar que esa vida ya no existía. Y en esos instantes, Gregorio guardaba silencio, respiraba hondo y volvía a actuar como el hombre que había prometido ser. Bruno sonreía satisfecho, y el corazón de Gregorio se llenaba de una paz inédita. La aldea, antes desconfiada, comenzó a abrazarlo. Ya no era el extraño de traje caro, sino el vecino dispuesto a tender la mano. Participaba en las fiestas comunitarias, cargaba leña, ayudaba en la cocina. Una vez un niño cayó y se raspó la rodilla. Gregorio corrió, lo levantó con cuidado y dijo: «Está bien, pequeño, te caíste pero te levantaste. Así es la vida». Al escuchar eso, Bruno desvió la mirada emocionado, porque nunca imaginó oír de su propio padre una lección tan simple y verdadera. Con el tiempo, Gregorio comenzó a encontrar placer en lo que antes despreciaba: el silencio. Él, que siempre buscó ruido, negocios y aplausos, ahora se sentaba en la terraza por la noche, solo escuchando a los grillos y al viento entre los árboles, con Bruno a su lado. «Sabes, hijo», dijo una vez, «tuve que perderlo todo para ganar lo que realmente importa».
Bruno respondió en voz baja: «No lo perdiste, lo cambiaste». Esas palabras quedaron grabadas en su alma más que cualquier cifra jamás podría. Cada día era un ejercicio de humanidad. En cada amanecer, Gregorio comprendía que no solo estaba reaprendiendo a vivir, sino aprendiendo a ser finalmente un padre. No había títulos, no había fortuna, no había medallas, solo había la presencia, el toque, la entrega. Y en cada gesto, Bruno entendía que el hombre frente a él ya no era el mismo que un día lo rechazó. Era alguien que poco a poco estaba siendo reconstruido por el amor. El sol brillaba fuerte aquella tarde, y el patio de la aldea estaba lleno de voces, aromas y risas. Se habían colocado mesas largas bajo la sombra de los árboles, cubiertas con manteles sencillos y coloridos, platos de barro y canastas de pan fresco. Los niños corrían entre los bancos, hombres y mujeres conversaban animadamente, y en el centro de todo estaba Bruno, riendo como rara vez lo había hecho antes. Gregorio observaba a su hijo, el corazón latiendo en un ritmo que no conocía. No era miedo, no era ansiedad, era gratitud. Cuando llegó la hora de la comida, todos se reunieron alrededor de la mesa principal. Gregorio se levantó lentamente, apoyándose solo en sus propias piernas. El gesto, que antes habría sido imposible, arrancó un silencio respetuoso de la multitud. Respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas, y alzó la voz, que sonó firme pero cargada de emoción. Fui un hombre poderoso y vacío. Tuve todo lo que el dinero puede comprar, pero me faltaba lo esencial. Hizo una pausa mirando a Bruno, que lo observaba con los ojos húmedos, pero llenos de orgullo. Hoy camino con las piernas firmes, pero más importante que eso, aprendí a caminar con el corazón. Y fue mi hijo quien me enseñó ese camino. Su voz se quebró, y algunos habitantes secaron discretamente sus propias lágrimas. Gregorio dejó que la emoción lo dominara, porque ya no había nada que ocultar. Pasé años negando lo que realmente importaba, escondido tras contratos, números y orgullo. Pero descubrí que la verdadera riqueza está aquí, entre ustedes, en las manos que ayudan, en los hombros que sostienen, en las miradas que comprenden. Descubrí que un padre no se define por la sangre, sino por la presencia, y yo finalmente elegí ser padre. Su voz resonó, sincera, y por un instante parecía que hasta el viento se detuvo para escuchar. Bruno, emocionado, se levantó y tomó la mano de su padre. No necesitó decir nada. El gesto hablaba más fuerte que 1000 palabras. Las pequeñas manos entrelazadas con las de Gregorio eran la prueba viva de que lo imposible se había vuelto real. El silencio se transformó en aplausos, palmas que venían de todos lados, como una ola de reconocimiento y afecto. Gregorio sonrió, y una lágrima corrió libremente por su rostro. Se sentó de nuevo, al lado de Bruno, y juntos probaron del pan y del vino que circulaban entre los vecinos. El billonario que antes no sabía compartir ni un segundo de su vida, ahora compartía el alimento y el alma misma con todos. Bruno apoyó la cabeza en su hombro, y en ese instante Gregorio supo. El milagro nunca fue volver a caminar. El milagro era mucho mayor, invisible y eterno. Era haber aprendido a vivir, era haber aprendido a amar, y sobre todo, era haber encontrado en la mirada de un niño aquello que había buscado en vano durante toda su vida: redención. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.